Entonces, el noviazgo podía ser largo, podía ser corto, dependiendo de las posibilidades del esposo. Ahora, cuando nosotros leímos acá, vimos que decía cuando tomare una mujer y se le atribuyeren faltas. ¿Qué sucedía? Ahora, hablemos de la mujer. La mujer durante el tiempo del noviazgo absolutamente tenía que guardarse para esa persona. Era un compromiso, era un voto realmente hecho hacia Dios. Esto, cuando ya ellos decidían aceptar las circunstancias, se hacía frente a los padres o se hacía frente a los sacerdotes. De esta manera se hacía público para que todas las personas supieran que esa persona estaba comprometida o que tanto él o ella estaban comprometidos y por lo tanto se debía de respetar el compromiso. Era algo serio. Absolutamente con nadie más esa persona se podía meter o podía hacer otro compromiso, ¿vale? Ese compromiso que se hacía era un voto delante de Dios y los votos debían de cumplirse sí o sí. Si no se cumplían los votos o había una falla, la palabra de Dios lo toma como una falta muy grave hacia Dios y esa persona irreversiblemente debía de morir en aquel tiempo. Durante este tiempo de noviazgo, la persona le daban como unas arras, es como una parte de un negocio donde la persona, digamos el novio, le daba quizás todo lo que tenía a guardar a la novia. Esta novia debía devolver absolutamente todo si en caso tal, durante el tiempo, cuando él llegaba, no era suficiente lo que logró obtener, le tenía que devolver las arras tal y como se las entregó. No podía perder ni una, porque eso era también una falta grave, porque si llegaba a perder una, tenía que devolver cierta cantidad más de lo que le dieron, ¿vale? Vamos a encontrar de pronto en la Biblia no tanto esta explicación, sino muchas diferentes. Por ejemplo, como la del novio cuando venía a casarse con su esposa. Había mujeres vírgenes que con una lámpara le alumbraban y llegaban a la fiesta donde estaba la novia esperando. Dos, también vamos a encontrar la novia que perdió de pronto una parte de las arras, una dracma, y dice que revolcó toda la casa para buscarla porque no la podía perder. Estas historias las vamos a encontrar en la Biblia, pero no vamos a encontrar en la Biblia como tal el noviazgo. Sin embargo, yo me puse a investigar sobre todo en esta parte donde dice: entonces el padre de la joven tomarán y sacarán las señales. ¿Qué eran las señales? Cuando la persona se casaba, cuando ya se llegaba a ella, los padres preparaban una habitación. Esta habitación que preparaban los padres tenían sábanas blancas donde iban a tener, por decirlo así, su primera relación sexual entre él y ella. Cuando el esposo o el novio llegaba, estaba preparada una gran fiesta. Esa gran fiesta solo se celebraba después de que el novio salía de la habitación. O sea, era algo así. El novio llegaba de su año de jubileo, digamos, hablemoslo en este caso. Los padres de la mujer tenían preparada la habitación, el novio llegaba, ella aceptaba porque digamos que la circunstancia fue positiva. Ella aceptaba, entraban a una habitación, tenían relaciones, las sábanas se manchaban de la virginidad de la chica y luego él salía victorioso y mostraba las sábanas a todo el público y había una gran fiesta. ¿Por qué? Porque ella cumplió, él cumplió y ella cumplió. Él se fue y trabajó para conseguir bienes y ella se mantuvo fiel durante ese tiempo. Entonces esas sábanas se guardaban, ese trapo, esa tela se guardaban, la guardaba el padre. ¿Por qué la guardaba el padre? Porque de pronto más adelante el esposo, por alguna circunstancia, llegaba a desistir. Entonces habían unas leyes donde si el esposo desistía tenía que mantenerla como si fuera su mujer, no la podía despedir. Si él tomaba a otra mujer por esposa tenía que sostenerla con todas las obligaciones, no la podía despedir. Si él la llevaba donde la casa del padre tenía que pagar una multa muy grande. Pero si la mujer no fue virgen, entonces si llegaba a resultar que él la aborrecía, en estas circunstancias, si el padre sacaba las telas y las telas no estaban manchadas de sangre, de esta razón él era absuelto de toda esa responsabilidad, ¿vale? Entonces, ese era el noviazgo que se vivía en aquel tiempo. El noviazgo era el tiempo de compromiso, era un voto donde cuando una persona le decía a otra: mira, se quiere casar conmigo, nos vamos a casar el año entrante, la otra persona aceptaba, se hacía un voto delante de Dios y este voto lo